Bueno, el día de hoy continuaremos con la explicación de los huesos del miembro superior. El día de hoy hablaremos sobre los huesos de la mano. Bueno, para empezar a explicar los huesos de la mano, tenemos que entender que estos se van a encontrar divididos en tres grupos: los carpos, los metacarpos y las falanges. En cuestión de los carpos, podemos mencionar que van a ser 8 huesos, que exceptuando el pisiforme, el piramidal y el ganchoso, estos no van a presentar una forma cúbica. Mientras tanto, los otros sí van a presentar una forma cúbica, que esos entonces tendrían 6 caras. Van a constar de 6 caras, que va a ser la cara anterior o palmar, la cara posterior o dorsal, va a tener una cara superior, una cara inferior y principalmente en la cara lateral y medial van a estar articuladas. Las caras lateral y medial se van a encontrar articuladas, exceptuando obviamente los huesos de los bordes, ¿no? Bueno, ahora para empezar a hablar del primer hueso, que va a ser el escafoides, este se va a encontrar lateralmente. Este hueso se va a ver alargado de superior a inferior y de medial a lateral. Va a tener una cara anterior o palmar en el cual se va a encontrar el tubérculo del hueso escafoides. En este se va a insertar el ligamento colateral radial del carpo. Va a tener una cara posterior o dorsal, que este solamente se va a encontrar un poco, va a ser un poco rugosa, ¿no? Va a tener una cara superior que va a ser convexa, en el cual se va a articular con el hueso del radio. Va a tener una cara inferior que se va a articular con el hueso con la segunda fila, con la fila inferior, que se va a articular con el trapecio y el trapezoide. Va a tener una cara lateral en que se va a encontrar que va a ser rugosa y se va a ver ligeramente excavada por un surco que va a tener relación con la arteria radial. Va a tener una cara medial que se va a articular que va a tener dos partes articulares. En la parte superior se va a articular con el hueso semilunar y en la parte inferior se va a articular con el hueso grande. Bueno, continuando con el hueso, tenemos el semilunar. El semilunar se va a encontrar en medio del hueso escafoides y del hueso piramidal. El semilunar en su parte superior se va a articular con el hueso, con el radio también, va a ser convexa y se va a articular con el radio. En su cara inferior va a ser cóncava y se va a articular con el hueso, grande. Bueno, también podemos, bueno, en sí este se va a articular, va a tener dos partes articulares, que va a ser la parte articular lateral, que va a ser con el hueso grande, y su parte articular medial, que va a tener con el hueso ganchoso. Bueno, continuando con el hueso piramidal, podemos mencionar que el hueso piramidal se va a encontrar situado medialmente al hueso semilunar, en donde este en su cara anterior va a tener una superficie articular que va a estar destinada al hueso pisiforme. Va a tener una cara posterior, va a tener una cara superior, que este se va a articular con el disco articular. Va a tener una cara inferior que va a ser convexa en conexión con, perdón, va a tener una cara lateral o una base, sí, va a tener una cara lateral que se va a articular con el hueso semilunar y va a tener un vértice, como se puede apreciar, un vértice medial que va a ser rugoso, este vértice. Bueno, hablando del hueso pisiforme, puedes mencionar que este en su cara va a tener una cara articular posterior en el cual se va a encontrar, ¿no? En relación con el hueso piramidal. Va a tener en su cara anterior, va a tener una superficie de inserción en el cual se va a encontrar el músculo flexor cubital del carpo en su parte superior y el músculo abductor del meñique en su parte inferior. Bueno, ahora continuando con los huesos, vamos a continuar con la fila inferior, en donde vamos a empezar hablando del trapecio. El trapecio se va a encontrar, este va a ser el hueso más lateral. En él igual también se van a encontrar sus caras, que va a tener una cara anterior en el cual va a presentar un surco. En este surco se va a deslizar el tendón del músculo flexor radial del carpo.
Va a tener una cara posterior que va a ser rugosa, va a tener una cara superior que va a ser una cara superior articulada con el hueso escafoides, va a tener una cara inferior que va a estar articulada con el hueso, con el primer hueso metacarpiano. También va a tener una parte lateral y una parte medial, que su parte medial va a estar en relación, se va a articular con el hueso trapezoide, y se va a articular también en su parte inferior con el primer hueso, perdón, con el segundo hueso metacarpiano. Bueno, continuando vamos con el trapezoide. Hablando del trapezoide, podemos mencionar que este hueso se va a estar situado entre el hueso trapecio y el hueso grande. Bueno, va a tener una cara anterior y posterior que van a ser rugosas. La cara superior se va a ver articulada con el hueso escafoides, y su cara inferior, esta cara inferior se va a unir al segundo hueso metacarpiano. Y va a tener también una cara lateral que se va a articular con el hueso grande, y perdón, va a tener una cara lateral que se va a articular con el hueso trapecio. Y podemos mencionar que en su cara media, viene siendo en su cara media se va a articular con el hueso grande. Bueno, continuando con el hueso grande, podemos mencionar que este hueso va a tener una cara anterior que va a ser rugosa, va a tener una cara posterior en el cual se va a encontrar la apófisis del hueso grande, va a tener una cara superior convexa que se va a articular con el hueso escafoides y semilunar, con estos dos huesos. También va a tener una cara inferior en el cual se va a articular, va a tener una articulación, va a tener unas carillas que se van a articular con el segundo metacarpiano, el tercer metacarpiano y el cuarto metacarpiano. Continuando con el hueso ganchoso, podemos mencionar que el hueso ganchoso va a tener una forma de un prisma triangular, y también podemos mencionar que este va a tener en su cara anterior, va a presentar un saliente en forma de gancho, como se puede apreciar. Y también podemos mencionar que su cara posterior de este hueso va a ser rugosa, en su parte posterior va a ser rugosa. En su parte inferior se va a articular con el cuarto metacarpiano, y se va a articular también con el quinto metacarpiano. Va a tener una cara lateral que se va a articular con el hueso grande, y va a tener una cara, este hueso va a tener una cara superomedial que se va a articular con el hueso piramidal, y ya. Eso es lo que les puedo explicar. Ahora vamos con los huesos metacarpianos, que podemos mencionar que estos van a tener algunas características comunes y algunas características que no son comunes. Estos van a presentar un cuerpo, una base y una cabeza. Podemos mencionar que en su parte de la cabeza, bueno, mejor que en la parte de la base de este hueso va a ser va a presentar una cara superior articular en relación con los huesos de la segunda fila de los metacarpianos, y va a tener una cara inferior en el cual se va a relacionar con los huesos, con las falanges proximal. Bueno, también podemos mencionar que un caso clínico sería de que el hueso escafoides siempre normalmente es el que más se fractura, que puede dar por una caída brusca, en donde para su tratamiento se requiere entre 6 a 8 semanas, en donde es recomendable poner un yeso, ¿no? Y en sí provoca un ligero dolor en la tabaquera anatómica,
y también puede se puede también producir una inflamación, ¿no? En esta. Y bueno, también podemos hablar de las falanges, que van a existir las falanges proximales, las falanges distales y las falanges medias y las falanges distales. En cuestión de las falanges, menos el pulgar, todos constan de tres falanges: la falange proximal, la medial y la distal, exceptuando el dedo pulgar, que este no va a constar de esa, no va a constar de la falange media. Podemos mencionando sobre las falanges, podemos mencionar que la falange proximal eh, va a tener una forma medio semicilíndrica, va a ser convexo y también se va a encontrar, va a ser un poco ligeramente cóncavo, ¿no? Como se puede apreciar. Bueno, también podemos mencionar que este